Hola, hola a todos, buenos días. Mi nombre es Mónica Alexandra Caicedo Benavides, soy estudiante de la licenciatura en Matemáticas y Física de la Universidad Católica de Manizales. En esta ocasión vamos a presentar el tema unidades patrón de medida. Como planeación pedagógica, tenemos que este tema está realizado para la asignatura de Física para un grado séptimo. Debe tener como sabores previos las operaciones matemáticas, los sistemas numéricos. En esta parte también, ojalá la notación científica, figuras geométricas, cálculos de áreas, volumen. Los objetivos de aprendizaje serían conocer los sistemas de unidades de medida, resolver situaciones problemáticas que impliquen estimaciones de medidas de diferentes magnitudes y comparar objetos en función de una unidad de medida. Para poder acercarnos al tema, es importante darles a conocer a los estudiantes los conceptos más relevantes de la temática. Entonces, aquí tenemos lo que es la magnitud. La magnitud es la característica común de todos los objetos que pueden ser medidos. Entonces, tenemos diferentes, en ese caso vamos a tener diferentes tipos de magnitudes. Por ejemplo, tenemos longitudes, superficies, volúmenes, tiempo, peso. ¿Listo? Es todo aquello que puede ser susceptible de medirse. Cantidad es ya esa característica expresada en un número. Entonces, podemos hablar ya ahí, en ese caso, ya dependiendo del tipo de magnitud de litros, kilogramos, horas, etcétera. Medir como tal es ya determinar el número de veces que una unidad dada, esa unidad dada generalmente se le conoce como patrón de medida, está contenida en dicha cantidad. Esta medición además puede ser directa o indirecta. ¿Cuándo es directa? Bueno, es directa cuando nosotros mismos la realizamos a través de un proceso visual, con algún instrumento de medida, vamos, aplicamos una comparación con una unidad de patrón. Por ejemplo, pues cuando queremos medir el área de un salón o de un aula, entonces, en ese caso, nosotros directamente vamos, ¿cierto? Con un metro, la medimos y podemos a su vez sacar pues los valores del área, etcétera. Cuando hablamos de medición indirecta, es cuando esa medición así no es posible, o sea, cuando para nosotros no es posible ir y medir directamente, sino que tenemos que deducir la medición a partir de alguna fórmula dada. Por ejemplo, en el texto nos dice, utilizando la fórmula de la densidad, llegar a deducir de manera indirecta la densidad media de la Tierra, ¿ya? Porque pues sabemos que la Tierra para nosotros sería muy difícil llegar y obtener directamente las medidas de masa, de volumen y sacar la medición directamente, ¿no? Medida como tal es el número obtenido como resultado de la medición. Aquí tenemos una propuesta, que es una actividad preliminar para los estudiantes. Entonces, la idea es que se hagan grupos en el salón y el día anterior, con antelación, se les haya pedido estos materiales: regla, lápiz, cartulina, pegante, tijeras, balanza. Bueno, la balanza puede ser que el colegio la disponga, ¿no? Las instrucciones que están aquí son para la construcción de los cubos. Se les ha pedido que los construyan con base a 10 centímetros por 10 y que realicen dos del mismo tamaño. Después, posteriormente, se les pide que antes de taparlos, de sellarlos, introduzcan unos materiales dentro de ellos. Entonces, en el uno van a introducir pedazos de tela o algodón y en el otro un material más pesado como el arroz. Esto con el fin de que el estudiante aprenda a diferenciar magnitudes y sepa que estas características son propias de ciertos elementos. Entonces, la idea es que pues con este ejercicio el estudiante se introduzca hacia el mundo de las mediciones. Aquí hay unas preguntas preliminares que son como unas preguntas de propositivas, ¿no? Pero pues dentro del ejercicio pueden desarrollarse mucho más allá de solo estas preguntas. Aquí nos dice cuál es la longitud de un lado, cuál es el área de la superficie de cada lado, cuál es su volumen, cuánto pesa cada cubo. En el momento que pesen cada cubo se van a dar cuenta que uno va a estar más pesado que el otro, a pesar de que son de la misma capacidad ambos o del mismo volumen, digamos, ambos cubos. Dependiendo del material que se introduzca, pues van a pesar diferente.
Pasando a la temática, tenemos el sistema métrico decimal. Bueno, este sistema fue creado con el fin de unificar las unidades de medida existentes hasta finales del siglo XVIII. La unidad básica del sistema métrico es el metro y se denomina así pues porque estas unidades aumentan y disminuyen de 10 en 10. El sistema fue adoptado en la mayoría de los países, excepto en Estados Unidos y Inglaterra, donde utilizan el sistema inglés. En las tablas que miramos en la presentación, tenemos las unidades métricas de longitud y las unidades métricas de superficie. Para la longitud, en el caso de la longitud, la unidad básica es el metro. Tenemos unos múltiplos y unos submúltiplos. Los múltiplos corresponden a medidas que están por encima del metro. Es decir, el decámetro corresponde a 10 metros, el hectómetro a 100 metros, el kilómetro a 1000 metros. Mientras los submúltiplos son unidades que están por debajo del metro, es decir, el decímetro, por ejemplo, es la décima parte del metro, el centímetro es la centésima parte del metro, el milímetro es la milésima parte del metro. Esto es muy importante tener en cuenta en el caso de que vayamos a hacer conversiones. En el caso de las unidades métricas de superficie, la diferencia es que esta unidad básica está elevada al cuadrado, pues porque sabemos que las áreas se calculan lado por lado, ¿cierto? Entonces esa es la razón de ser del por qué está elevado al cuadrado. Entonces tenemos decámetros cuadrados, hectómetros cuadrados, kilómetros cuadrados, decímetros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados. Magnitudes físicas. Bueno, como ya habíamos hablado de magnitud, pues esa es la propiedad que caracteriza a los cuerpos o fenómenos naturales que son susceptibles de ser medidos. Es decir, todo lo que podemos medir, porque hay cosas que no se pueden medir, por ejemplo, los sentimientos, el sabor, los olores, ¿cierto? Esas serían cosas no medibles. Estas medidas a la vez se dividen en medidas fundamentales y medidas derivadas. Las medidas fundamentales son magnitudes que son independientes de las demás, es decir, se calculan por su propia cuenta, como la longitud, la masa, el tiempo, mientras que las medidas derivadas son las que se definen a partir de esas magnitudes fundamentales, es decir, se utiliza una fórmula o una ecuación matemática para llegar a ellas. En eso tenemos, en ese ejemplo está por ejemplo, la densidad, el volumen, el área, ¿cierto? Sistema de unidades. Bueno, un sistema de unidades es un conjunto sistemático y organizado de unidades que está adoptado por convención. Tiene que ser un sistema coherente, ya que el producto y el cociente de dos o más magnitudes da como resultado la unidad derivada correspondiente. ¿Listo? Entonces tiene que ser un sistema muy convencional y que pues, es adoptado por diversos países. Como el más conocido es el Sistema Internacional de Unidades, SI o MKS, de acuerdo a las iniciales de las unidades básicas metro, kilogramo, segundo. Este es el resultado de muchas reuniones de la llamada Conferencia General de Pesas y Medidas, que es una organización internacional con representación en la mayoría de países. Entonces, en ese caso, tenemos la tabla que miramos en la presentación. Entonces, tenemos como magnitudes la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la cantidad de sustancia, intensidad luminosa, intensidad de corriente, y de acuerdo a esa magnitud su unidad correspondiente, como es hasta el metro para la longitud, el kilogramo, el segundo, el kelvin, el mol, candela, amperio, respectivamente. Hay otros sistemas de medidas que son pues también utilizados, como es el SGC o CGesimal y el sistema inglés. Ahí en la tabla podemos verificar también cuáles son las unidades de medida que utilizan esos sistemas. Entonces tenemos para el SGC está el centímetro, para la longitud, el gramo para la masa, el segundo para el tiempo,
Mientras que para el inglés tenemos el pie para la longitud, la libra para la masa, el segundo para el tiempo. Y abajo tenemos lo que ya es unas medidas fundamentales, magnitudes derivadas, como el área, el volumen, la velocidad, la aceleración, la fuerza, trabajo y energía, presión, potencia, y podemos observar en la gráfica pues las diferentes unidades que se utilizan en cada sistema. Conversión de unidades. Bueno, algunas veces es necesario convertir unidades. Esto lo podemos encontrar en casos de la vida diaria. Por ejemplo, cuando nosotros nos dan una receta y queremos cumplir esa receta, pero no queremos las unidades o no disponemos de las unidades en las que está dada la receta. O queremos nosotros, no sé, de pronto hacer una receta o hacer la misma receta, pero para una cantidad mayor de personas y queremos trasladar, por ejemplo, miligramos a gramos. En esos casos, como en otros de la vida real, es necesario saber que las unidades se pueden convertir de un sistema a otro. Para ello se utilizan los que se denomina factores de conversión. ¿Qué es un factor de conversión? Un factor de conversión es saber cuánto de una unidad está correspondida en otra unidad. ¿Listo? Por ejemplo, nosotros sabemos que como factor de conversión de 1 kilogramo, tenemos que 1 kilogramo corresponde a 1000 gramos, que creo que es lo más cotidiano que suele presentarse. Aquí en la tablita tenemos unos factores muy importantes que también pueden llegarnos a ser útiles y que pues para facilidad de los cálculos es importante conocerlos. Entonces tenemos ahí magnitudes de longitud, de masa, de tiempo, de área, de volumen. Revisando, por ejemplo, en longitud tenemos una pulgada igual a 2.54 centímetros, un pie igual a 30,48 centímetros. En masa, lo que les decía, 1 kilogramo igual a 1000 gramos. En tiempo, por ejemplo, está que 1 hora es igual a 60 minutos y igual a 3600 segundos, también muy útil en la vida cotidiana. En área tenemos un pie al cuadrado igual a 0.0929 metros al cuadrado. En volumen podemos también conocer un caso bastante común que son los litros a centímetros cúbicos. Un litro igual a 1000 centímetros cúbicos, igual a un decímetro cúbico. Bueno. Aquí tenemos unos ejercicios de conversión. Estos ejercicios de conversión que se les va a explicar a los estudiantes son ya, digamos, se los va a pasar de manera sintética. Se supone que el estudiante también ya conoce de estas operaciones y también pues será como como un diagnóstico para saber si el estudiante cómo está en estos temas, pues si le es fácil comprenderlo. De lo contrario, será necesario pues como profundizar en este tema con una clase adicional donde pues se puede dedicar toda una temática a solamente el tema de conversiones, ¿ya? Entonces es importante que el estudiante conozca muy bien cómo realizar reglas de 3. Aquí tenemos unos ejemplos sencillos. Nos dice 4 kilómetros a metros. Bueno, entonces ahí si el estudiante me comprendió bien cuál es el factor de conversión, entonces tendría que responderme que el factor de conversión de 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Para eso lo que yo hago es, si tengo kilómetros y voy a convertir a metros, quiere decir que tengo de una unidad mayor voy a pasar a una unidad menor. Cuando estoy realizando ese tipo de operación, siempre me va a dar resultado una multiplicación. ¿Por qué? Porque voy a colocar cuánto está contenido de esa unidad mayor en mi unidad menor. Entonces, en este caso, 1000 metros corresponden a 1 kilómetro y multiplico el 1000 por el 4, que me da igual a 4000 metros y se cancelan las unidades de kilómetro. ¿Listo? Algo importante es que siempre que se use un factor de conversión, las unidades que se van a cancelar deben quedar opuestas, una arriba y otra abajo. De esa manera, pues se pueden eliminar. Entonces,
para este ejercicio. Nos dice convierta 7 pies a metros. Entonces, en ese caso también vamos a requerir de un factor de conversión. En ese caso, pues el factor de conversión es desde 3.28 pies. Nos dice que un metro es igual a 3.28 pies. Ahí en ese caso estamos pasando de una unidad que es mayor a una unidad que es menor. Entonces, en ese caso, sí vamos a tener, perdón, de una unidad que es menor a una unidad que es mayor, claro, porque los pies son menores al metro. Entonces, de una unidad menor a una unidad mayor. En ese caso se va a hacer una división, como vemos en el ejemplo. Entonces, ahí también vamos a colocar las unidades que voy a cancelar de manera opuesta. Voy a colocar lo que está correspondido dentro de la unidad mayor. Entonces, un metro iría arriba y los 3.28 pies iría abajo, queriéndome decir que dentro de un metro están contenidos 3.28 pies. Y ahí realizo la operación de división. Es decir, que 7 pies corresponden a 2,124 metros. En el siguiente ejercicio vamos a ver qué tanto se le facilita al estudiante, pero es un ejercicio de doble conversión, donde ya se utilizan dos unidades de medida. Entonces nos están pidiendo convertir 13 kilómetros por hora a metros por segundo. En ese caso, cuando pues estemos dictando la clase, podemos preguntarle al estudiante, antes de resolverlo, si tiene una idea de cómo se hace para saber o diagnosticar al grupo estudiantil. En este caso, pues ya está realizado. Nos dice que tenemos la velocidad de longitud y pues de longitud está en kilómetros. Tenemos que tener pues los factores de conversión, los kilómetros a 1000 metros, corresponden, perdón, a 1000 metros. El tiempo está dado en horas, corresponde a 60 minutos y a la vez, para nosotros llegar hasta los segundos, diremos que los minutos son igual a 60 segundos. Entonces, como se puede ver en el ejercicio, lo que se hace es que se aplica varias reglas de tres, como las que hicimos anteriormente, pero varias veces, según las unidades de medida que yo voy a convertir, ¿cierto? Entonces, pues ahí tenemos de la multiplicación, las operaciones respectivas, unas tenemos en multiplicaciones, debido a que pasamos pues de kilómetros a metros, ahí se multiplicaría, y las otras serían de divisiones, ya que pasarían de una unidad, ya que pues está en el divisor, las horas están en divisores, entonces por eso en ese caso se dividiría. Y tenemos finalmente que 13 kilómetros por hora corresponden a 3,61 metros por segundo. Una vez pues realicemos esos ejercicios con los estudiantes, podremos verificar pues cómo están los estudiantes con esa temática. Si es necesario profundizar más, pues se podría hacerlo en una clase posterior. Estas formas son las formas de notación científica de representar los resultados de las mediciones. Entonces, como sabemos, pues a veces se nos va a dar cuando dividimos una unidad menor, sobre todo una unidad menor sobre una mayor, nos va a dar muchos decimales. Entonces, la idea es que aprendamos a usar las potencias. También hay que hacer ejercicios con los estudiantes para verificar cómo están en ese tema. Y si es necesario, pues dedicar una extra clase también a esta temática, también es importante, ya que es supremamente valioso que el estudiante aprenda a convertir con este tipo de instrumento que es la potencia. Ahí tenemos los prefijos que se utilizan para cada caso. Están dos prefijos tanto de las potencias positivas como de las potencias negativas, ¿ya? Y sus respectivas abreviaturas. Como resultado, pues para poder evaluar al estudiante sobre los temas que yo le dicté, tenemos una actividad complementaria con la actividad inicial. Entonces, esto nos permitirá a nosotros, pues, verificar si de verdad el estudiante me comprendió o no me comprendió. Entonces, yo lo que le voy a pedir es que las medidas que calculó en la realización de los cubos me comente cuáles son fundamentales, cuáles derivadas. Entonces el estudiante me va a decir que las fundamentales pues serían las de longitud, en el caso que midió
la masa, también esas. Las derivadas serían las de volumen, las de área. Y le voy a pedir también que convierta las medidas que calculó al sistema internacional. Entonces, como el estudiante ya debe haber aprendido que en ese sistema la unidad básica para la longitud es el metro, para la masa el kilogramo, tendría que pasar las unidades de centímetros a metros y de gramos a kilogramos y hacerle su respectiva revisión al instante para mirar qué dificultades tiene. A su vez, le estoy pidiendo que realice 2 ejercicios de conversión utilizando múltiplos y 2 ejercicios utilizando submúltiplos de la unidad métrica de medida. Entonces, en ese caso, pues puede también tomar las medidas que hizo con los cubos y realizar esas respectivas conversiones y también pues realizar el acompañamiento al momento y verificar qué dificultades existen. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.